Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Verdades bíblicas, que significa la palabra de Dios, alimento para nuestra vida sin la contaminación del ser humano. Verdades bíblicas, una vez más desde este lugar, desde esta casa de vida. Pues Dios les bendiga a todos los compañeros que están por aquí, todos los hermanos en la fe, Dios les guarde. Que este mensaje que Dios nos da en esta mañana pueda ser de bendición para nosotros. Pero rápidamente yo quisiera hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Porque tenemos que leer la escritura, queridos hermanos, amigos en la fe, y ponerla en obra, porque si no nos sirve. Tenemos que aprender la palabra de Dios y después practicar la obra de Dios, porque si no lo hacemos así, nosotros sencillamente vamos a ser mentirosos. Así de sencillo se lo digo. Entonces, importante que entendamos esto para poder crecer. Y si no lo hacemos así, de nada va a servir. Así, entiéndalo. De nada va a servir. Entonces, importante que nosotros entendamos que tenemos que ir a las escrituras para después de esto practicar la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Me explico? En el capítulo 3, pues vemos que Juan el Bautista nos enseña lo que significa el arrepentimiento y también nos da una referencia de lo que es el bautismo. Y hemos entendido a través de la escritura que el agua es un elemento de limpieza, nos limpia. Como cuando nosotros entramos al baño a bañarnos, nos quitamos la mugre. Bueno, el bautismo es para que nos quite la mugre espiritual pecaminosa. Eso es el bautismo. Y es lo que tenemos que hacer. Pero dice Juan el Bautista algo fuerte, algo tremendo. Dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que dice Juan el Bautista. O sea, un arrepentimiento genuino de corazón, si no nos sirve. Y el bautismo es como un pacto entre Dios y tú en obediencia, de que tienes que vivir de acuerdo a lo que estás aprendiendo de Dios. Si no nos sirve, compañero. Hay gente que me ha dicho, hermano, pues yo me bauticé, pero pues caí. No fuiste honesto con Dios. Te burlaste de lo que quisiste hacer con Dios. Qué terrible. ¿A poco crees que engañaste a Dios? No, te engañaste a ti mismo. Por quererte burlar más bien de Dios. Y enseguida dice la escritura, Juan el Bautista dice, ya el hacha está puesta a los árboles y todo aquel que no dé buen fruto es cortado y aventado al fuego. Todo ser humano que no obedezca el evangelio de Cristo, pues abiertamente, señores, será arrojado al infierno. Ay, 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 ¿qué? No te asustes, es la verdad. Porque no podemos pisotear la sangre de Cristo. Él vino a salvarnos a la cruz. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para agradecerle? ¿Viviendo en pecado? ¿Viviendo más y más todavía? Eso es burlarnos de su sangre. Ese no es darle aprecio al sacrificio de Cristo. Es así como decirle, moriste en la cruz. Ah, a ver, tráeme más cigarros. Vamos a fumar. Es casi lo mismo, burlarte. ¿Qué? Eso tiene una consecuencia, la muerte. Y tienes que pensarlo para que tú puedas apartarte. Conciencia abierta. Por eso el bautismo no es para niños, porque en primer lugar no es bíblico. Ellos no tienen razonamiento y son de Dios. Ya lo he explicado esto. Y el arrepentimiento y el bautismo es para la gente consciente que quiere hacer un pacto con Dios a través de la obediencia y lo sella con el bautismo. Ahí está. ¿A quién se le forza? A nadie. Tú lo tienes que hacer de corazón. Ahí está. Tú debes de decir, Señor, sí quiero pactar contigo, quiero dejar el pecado para ser obediente a ti, quiero ser hijo tuyo. Muy bien, entonces ven. Ahí está.
Entiéndalo, por favor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Después de que salga de este lugar, busque una iglesia en sana doctrina donde le enseñen la verdad, las verdades bíblicas, no mentiras. Y para eso usted debe de estar despierto, ver a los líderes que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no es así, lárguese, váyase de allí. Busque un lugar que se le enseñe la verdad y que no le haga cosquillas con el pecado. No, Señor, sea disciplinado. Crezca en Dios. Eso es lo que debe de hacer. Y vemos nosotros en el capítulo número 4, donde el Señor Jesucristo pues se prepara ¿para qué? Pues para su ministerio. El Señor Jesús, dice la Escritura, que es tentado por el diablo, Satanás. Y en la primera parte le dice, en la primera tentación, ¿verdad? Le dice el diablo, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesucristo, claramente siendo Él el escritor de estas cosas, le dice, escrito está, diablo, yo mismo escribí lo que estoy haciendo, pues ¿cómo voy a contradecir lo que yo escribo? ¡Ay! ¡Qué chulo es eso! ¡Qué bonito es conocer la palabra de Dios! Jesús sabía quién era el diablo, pero el diablo no sabía quién era Jesús. ¡Ay! ¡Qué chulo es eso! Por eso hay que estudiar para tener discernimiento. Discernimiento. Espíritu Santo en uno. Gloria al Señor. Y el Señor Jesucristo le dice, escrito está, diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, de Dios, que es la Biblia. Hermano, ¿qué me enseña eso? Que tengo que darle más importancia al alimento espiritual que el físico. No va a estar así, ay, ya son las dos, para las tortillitas, el caldito y a ver qué me dan. Hombre, somos desesperados en la comida física, pero ¿qué tal en la espiritual? Y debe de ser al revés. Lo primero es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No le debes de dar tanta importancia al alimento físico, no es igual al alimento espiritual. Porque el alimento físico, dice la Escritura, se va al baño, a la letrina, se va al excusado. Y la palabra de Dios se queda en tu corazón, en tu vida, para que tú la vivas, la disfrutes. Caramba, qué hermoso es esto. Y el segundo punto, lo llevó el diablo a un pináculo, dice por ahí. Y le dijo, arrójate, a cabo vendrán los ángeles de Dios y no va a permitir que tú te saques la sangre, que te golpes. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, diablo, no tentarás al Señor tu Dios. Aparte de que el mismo Señor Jesucristo no le iba a decir, te voy a demostrar a ti quién soy. No. Discúlpeme que me ría, pero esto es algo precioso, espiritual, que no cualquiera lo entiende. Ahí es donde trabaja el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo eso. Te tengo que demostrar a ti quién soy. No. Y todas esas experiencias nos deben de servir a nosotros. Nos deben de servir estas experiencias, lo que estamos leyendo, para nuestra capacidad nuestra, para madurez, alimento espiritual. No las pusieron de adorno en la Biblia. Y la tercera parte, donde el diablo le incita a entregarle todos los tesoros del mundo si se inclina y lo adora. Escrito está, a un solo Dios adorarás y a él solo servirás. Así que diablo, váyase. Señores, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Resistir las tentaciones diabólicas. Pero cuando vea el diablo la seguridad que tienes en la fe, el diablo se va a ir. Pero si tú estás mezclado en el pecado, ahí va a seguir torturándote.
hasta verte caer. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos poner nuestra mira aún ni en las cosas materiales, ni en el dinero, ni nada de eso. Oiga, hermano, pero ¿estará peleado el Señor con las riquezas? No. Pero tú tienes que primero poner a Dios antes que todo. Por eso dice el mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y como Salomón pidió correctamente, pidió sabiduría, ¿verdad, varón? Sí, es lo que le pregunté, lo que le quiero preguntar. Es correcto, como Salomón pidió correctamente, Dios todavía le bendijo con esa sabiduría, pero le dio riqueza. Entonces Dios bendice cuando tomamos buenas decisiones. Entiéndalo. La gloria sea para Cristo Jesús. Cuando nosotros tomamos buenas decisiones, el Señor las sustenta, las respalda. Cuando no se aparta de ella. Y por eso el Señor Jesús nos muestra este pasaje para que nosotros imitemos las decisiones que Él está tomando. Y si somos sus hijos, tenemos que hacer lo mismo. Esas decisiones que Él está tomando aquí, las voy a tomar yo. Ay, hermano Rafa, se ve tan seguro. La gloria sea para mi Cristo Jesús, porque es la verdad. Y es lo que me ha hecho libre de las garras del diablo. Pero debe de tener usted un corazón decidido, entregado a Dios. Apártese, aborrezca el pecado, hombre. Arrepiéntase genuinamente. A la de ya. No espere, capacítese, crezca en Dios. Y no deje que el diablo le seduzca. No, hermano, hermana, estamos mal. Seguiríamos estando mal en eso si no entendemos la preciosa palabra de Dios. Por eso siempre digo, la Biblia es el instructivo de Dios para vivir en obediencia y en bendición. Ahí está. Es el manual de vida correcto para los hombres, para aquellos que quieren ser hijos de Dios. Ahí está. Precioso que es esto. No me canso de darle honra y gloria a Dios. Y en el capítulo 5 vemos que el Señor hace énfasis de varias enseñanzas tan hermosas. Nos habla acerca de la sal. ¿Para qué es la sal? Pues para darle sazón a la comida. Tiene un elemento que lo hace importante: el sabor. Y el Señor Jesucristo nos dice que seamos parecidos como la sal. Es decir, que nosotros podamos ser de bendición para los demás, para todos los que nos rodean. Porque si no lo somos así, si somos nosotros insípidos, seres humanos sin valor y con harto pecado, ¿qué va a pasar? Nos van a tirar al suelo, dice, y hollado y pisoteado por los hombres. Pues aplíqueselo. Ese mensaje también es para usted. Tenemos que ser como la sal. Que seamos gratos a los demás, de bendición a los demás. El Señor Jesucristo nos pone otro ejemplo, dice, sean como la luz. Dice, la luz no la voy a poner abajo de este mueble. No, debe de estar en medio, encima de todos, para que sea vista por los demás. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos pide a nosotros, que seamos luz. ¿En dónde? En su palabra. Aprendiendo la manera correcta de vivir. La manera correcta de vivir y no en pecado. Tiene que hacer usted la diferencia de esto. Y Dios lo va a poner en medio para que alumbre a los demás. Claro, usted debe de vivir en santidad, en obediencia a Dios. Nada que ver con el pecado, porque se le pertenece al diablo, al enemigo número 1 de nuestras vidas. Entiéndalo. Y la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cómo está viviendo usted? ¿A quién pertenece? Ay, hermano, ¿qué dice?
No, yo nomás lo tiro la pedrada al aire a ver a quién le pega. ¿De quién perteneces tú? Porque discúlpame, o hijo de Dios o hijo del diablo. Ay, hermano Rafa, no sea malo. Lo dice la Escritura. Juan 8:44, el Señor Jesucristo ¿cómo se llama? Lo reclaman los judíos. Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las cosas que enseña el diablo, ustedes las practican. Ay, 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 sí. Ya que yo he dicho, ¿verdad? Hemos platicado pues aquí. Señor, discúlpeme, pero la Biblia, la palabra de Dios, no me dice que fume. No me dice que tome, que me drogue, que me tatúe, que robe, que me incline a otra desviación sexual de la que tengo. No, Señor, la Biblia no me habla sobre de eso. Eso lo enseña, querido amigo, la Biblia satánica. Esa sí te la dice para que veas. El diablo eso te enseña. ¿Qué vole? Por eso necesitas tú decidirte de qué equipo estás. Haz una profunda reflexión. Digo, con el respeto, hermano, ayer tuvimos nuestra junta y que espero que haya sido una junta parecida, de decisión espiritual, donde decides entregar tu vida a Cristo, porque si no es así, de nada sirve. Punto. Punto. Yo no estuve en la juntita de ustedes ayer, pero bueno, yo me adelanto. Si no es una junta para que tú te liberes del pecado, de nada sirve. Punto. Ojalá te caiga el 20. Ojalá, dice el 44. Todas las artimañas del diablo y las prácticas, y si tú las practicas, entonces eres de él. Punto, Señor. Imagínate, me pongo un ejemplo. Desde ahí me contesta, señorita. Imagínese usted que me está escuchando compartir la palabra de Dios, pero si el día de mañana usted me ve en un burdel, ¿qué va a decir de mí? Dígalo voz fuerte. ¿Qué va a decir usted? Voz fuerte, dígalo. Hipócrita. Mande. Hipócrita. Ahí está. Y con justa razón. Yo no me voy a enojar por eso. Usted está haciendo con justa razón esa declaración. Mira este señor, y hablaba de Dios, y mira dónde está. Hipócrita. Así les llamó el Señor Jesucristo a los judíos, porque ellos se declaraban hijos de Dios, y Él les dijo, hipócritas, mentirosos. Ay, 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 qué bueno. Así les llamó Juan el Bautista también a los fariseos, hipócritas, porque no lo eran. Mentirosos, falsos. Por eso te digo a ti, mira con quién andas y te diré quién eres. Entiéndalo. Entiéndalo, por favor. Estamos resumiendo lo que hemos estudiado. El Señor Jesucristo nos hace mención de que Él no vino a abrogar la ley. Es decir, a no respetarla, pues. No, Él dijo, no, yo vine para obedecer la ley. ¿Por qué? Porque Él mismo la puso. ¿Cómo va a desobedecer una norma que Él puso? Pues no, Señor. Dios dice, el Señor Jesús, yo vine para obedecer la ley. Y tenemos que, si Él mismo entienda espiritualmente, si Jesús está obedeciendo su propia palabra de Él mismo, cuando menos nosotros, cuanto más nosotros. Tenemos que obedecer nosotros al pie de la letra su palabra, que es viva y eficaz en nuestra vida. Cuando nosotros entregamos la vida al Señor, Él se empieza a manifestar y te vas a encontrar con grandes maravillas en tu vida, pero hasta que no experimentes una relación verdadera con Cristo, que experimentes en carne propia esa relación tan hermosa que solamente con lágrimas, con alegría y gozo, bueno, no tengo cómo explicar eso, así de sencillo,
Si Dios es ordenado en su palabra, yo como su hijo tengo que imitar lo que mi Padre hace. Por eso el mismo Jesucristo dijo: ¿por qué me llamas bueno si no sabes que solamente bueno es Dios? Y todo eso lo tenemos que aprender, hermano. El Señor Jesucristo en el punto siguiente nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, inclusive a nuestros enemigos, y que tenemos que apartarnos de la ira. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la destrucción. La ira nos lleva a desastres humanos, a desviaciones y pleitos. Entonces el Señor nos pide que nos apartemos de la ira, que amemos a nuestros enemigos. El Señor Jesucristo nos enseña acerca del adulterio y nos hace mención de que no nomás es meterme con la mujer, sino nos enseña que el pensar en tomar la seducción del diablo, ya estamos pecando. Hermano, lo pensé pero no lo hice. Pecaste ya, porque lo incubaste la tentación en tu corazón. Por eso nada de lo que el diablo nos pone enfrente lo debemos de aceptar jamás. Así de sencillo. Porque esto trae desobediencia a Dios y consecuencia la muerte. Y usted como soltero, prepárese espiritualmente. Usted como joven soltero, ¿para qué? Para que se instruya en el camino de Dios, y cuando Dios le ponga la ayuda idónea a una mujer que es obediente a la Escritura y viceversa, pues usted ame a su esposa, la cuide y también la bendiga. ¿Por qué? Porque cuando se unen en el lazo del matrimonio son una sola carne. ¿Y cómo va a maldecir a su propio yo? Qué preciosa es la palabra de Dios y qué sabia. Y cuando nosotros adulteramos, condenamos también a nuestra pareja. Lo mismo sucede con la fornicación. Lo mismo sucede con eso. Y Jesús, pues lógicamente, como le explicó al discípulo, dice: miren, en cuanto al divorcio, Moisés tuvo que decir esto porque ustedes, las gentes, eran cabezonas que por cualquier pretexto se querían divorciar. No por madurez ni obediencia, sino por cualquier pretexto. Moisés, ya quiero separarme de mi esposa, no me plancha, no me da de comer, ya quiero otra. Mira nada más. Qué causas tan graves. Cabezón, el creyente. ¿Por qué somos así? Decía el Señor Jesús. ¿Por qué pues? El pecado, la rebeldía, la desobediencia. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y a Dios le dio la tristeza en su corazón, porque miraba que la gente estaba continuamente buscando el mal. Qué tremendo que estemos pensando y pensando nada más en el pecado, que nuestra vida todo el día esté pensando en lo malo. Qué terrible es eso, qué tristeza para Dios. No pues, párale ya. Jesús y la oración. Bueno, ¿qué nos dice el Señor? Que si nosotros tenemos que buscar a Dios, hay 3 elementos importantes en la armadura de Dios, que es el ayuno, es la oración y leer la Escritura de Dios. Esta es la armadura que me da fortaleza espiritual para doblegar la cochina carne. Porque es lo que tenemos que hacer: darle muerte a las tentaciones a través de la carne. ¿Por qué? Porque ahí es donde el diablo te ataca. Si tú alimentas la carnota, el diablo es allí donde te va a sujetar. ¿Por qué caíste en el tatuaje? El diablo. ¿Por qué caíste en el cigarro? El diablo. ¿Por qué caíste en el alcohol? El diablo. Ahí está. Te sedujo y caíste.
Ahí está. ¿Por falta de qué? Conocimiento. Entiéndalo. El único que te puede liberar se llama Cristo Jesús. Y para eso tú tienes que conocer la Escritura y tienes que entregarle tu vida a Cristo para que Él pueda moldearte, capacitarte para toda buena obra. Y para esto necesitas decirle: sí, Señor, quiero ser tu hija, quiero ser tu hijo en obediencia, Señor. Desde este momento entrego mi vida a tu presencia, Señor. Simbólicamente ahorita lo hago, Señor. Para cuando yo salga, Señor, voy a buscar un lugar donde me enseñen, Padre, tu palabra, Señor, sin contaminación humana. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me enseñe. Así es lo que debes de estar haciendo. Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña su palabra, el ayuno y la oración, para poder fortalecer nuestro espíritu y tener sujeta el alma, que es la que vive esclavizada con Satanás, porque ahí es donde nos agarra el diablo. ¿Qué dice el Señor en el versículo número 19, capítulo 6? Bueno, que no hagamos tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque que tengamos que hacer tesoros en el cielo y no hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque fácilmente los tesoros en la tierra se pueden perder. Pueden llegar los ladrones y se los roban. ¿Y qué seguridad tienes de eso? Nada. Debes de hacer tesoros en el cielo, donde allá sí vas a recibir recompensa. Ve nada más la diferencia. Claramente que tú, pues, entendemos humanamente de que si tú te organizas, juntas un dinerito y lo tienes en el banco, amén, Dios no está en contra de eso. Pero no debes de poner primero la prioridad en el terreno material que espiritual. El Señor Jesucristo nos enseñó a ser humildes y no buscar primeramente los dineros antes que la relación espiritual con Dios. Hasta que llegue al 30, joven. Entonces entendamos esto. Debe de haber un equilibrio espiritual para que esté bien. Pero tú debes de ceder. El Señor no puede trabajar en un corazón que está contaminado con el pecado. No puede trabajar con un corazón que está con el diablo y luego quiere venirse con él. No, así no puede trabajar el Señor. Por eso él mismo lo explicó en su palabra. Al que a dos amos sirve, con uno queda mal. Ahí está. Ahí está. Entendámoslo. Entonces tenemos que hacer tesoros en el cielo y tesoros de obediencia, de dar testimonio que Cristo existe, que Dios es bueno y que es verdad. Hermano Rafa, pero ¿por qué sube la mano? Porque yo doy testimonio de eso. Si viví en la porquería, en la cochinada, le doy honra y gloria a mi Dios que me salvó de eso, del infierno, de la cochinada. Y ahora le sirvo con todo mi corazón a mi Señor Jesucristo. Y doy testimonio de que el Señor es vivo y eficaz su palabra. Amén y amén. Y así lo testifico como lo pudiera haber sido Lázaro en su resurrección. Como lo pudo haber declarado María Magdalena. No se duerma. Yo también lo testifico. Que mi Cristo Jesús es vivo y verdadero. Y que su palabra rompe toda cadena del diablo. Y bueno, agradezco aquí la exhortación de la hermana en cuanto a mi persona. Hermana, échele ganas. Si se puede. Pero entréguele su vida a Dios. Entréguesela completamente para que Dios la bendiga y la crezca y la haga dentro de su pueblo para que tenga vida eterna. Por eso la Escritura dice, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda. Ahí está. Pero no nomás le digo que me lo repita de memoria. Practíquelo. Esa es la cosa. Practíquenlo. Dice la Escritura
La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Entonces, aprendamos esto, hermanos, para crecer en el Espíritu. Que Dios les guarde a mis hermanos que nos ven a través de las redes. Dios los guarde, compartan estas cosas. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.